Su esposo estaba con su amante en la playa, pero no sabía que su esposa los veía. El sol caía fuerte y la playa estaba llena, gente riendo, parejas caminando. Todo parecía normal, pero Elena se detuvo, porque entre toda esa gente vio algo que no debía ver, y en ese instante entendió que su vida no era lo que creía. No dijo nada, pero lo que decidió hacer después lo cambió todo. Si te gustan estas historias, déjame un corazoncito rojo en los comentarios y dime desde dónde nos estás viendo. Suscríbete, porque lo que pasó en esa playa nadie lo vio venir. El sol de la mañana entraba por las ventanas de Casa Brisa del Mar como si fuera oro líquido. Elena Navarro ya llevaba 3 horas trabajando mientras la mayoría de los huéspedes aún dormían. Sus manos, pequeñas pero firmes, pasaban un paño húmedo por el mostrador de madera clara de la recepción. Cada movimiento tenía propósito: ordenar las llaves de las habitaciones, revisar la lista de reservas, asegurarse de que el café del desayuno tuviera exactamente lo que prometía. Un poco más de fruta fresca, Rosa. Los huéspedes de la 12 son los Hernández, y a la señora le encantan las papayas, dijo Elena mientras acomodaba unos sobres. La pequeña posada de Hollywood Beach no era un hotel lujoso, pero tenía alma. Las cortinas de lino se mecían con la brisa que traía el aroma del mar. Las paredes color arena guardaban historias y el aire tenía un perfume especial. Elena tomó un frasco de cristal con una etiqueta manuscrita: brisa de lavanda y mar. Lo agitó y roció el ambiente con 3 disparos precisos. El aroma se expandió como una caricia invisible: lavanda suave, la sal limpia del océano y un toque cítrico que evocaba ropa blanca recién tendida bajo el sol. Que este no era un simple ambientador. Era la creación de Elena, la esencia de su hogar convertida en perfume. Lo que comenzó siendo su manera de darle identidad a la posada se transformó en algo más. Los huéspedes comenzaron a preguntar dónde podían comprar ese aroma que los hacía sentir en paz. Elena, querida, ¿ya estás trabajando a esta hora? Tus manos nunca descansan. La voz cálida de doña Mercedes, una viuda elegante de 70 años, interrumpió sus pensamientos. Doña Mercedes, buenos días. ¿Durmió bien? La mujer mayor sonrió, su rostro lleno de arrugas que hablaban de una vida completa. Como un bebé, niña. Este lugar no huele a lujo vacío como esos hoteles grandes. Huele a paz. Doña Mercedes tocó los frascos pequeños alineados en el mostrador. Necesito 2 de estos para mis hijas. Les dije que es mejor que esos perfumes caros que compran. Elena sonrió mientras envolvía cuidadosamente los frascos en papel de seda. Mi marido está hablando con algunas tiendas grandes, dijo con orgullo. Quizás pronto podamos venderlo en más lugares. Tienes manos bendecidas, Elena. Crear algo que hace sentir bien a la gente es un don. Doña Mercedes pagó y guardó su compra con cuidado. Tu padre estaría muy orgulloso. La mención de su padre hizo que Elena mirara brevemente la foto enmarcada en la pared. Casa Brisa del Mar había sido su herencia. Cuando él murió, dejó este pequeño tesoro para Elena y su hermano Mateo. Su madre ya no estaba para entonces, y con esa pérdida, Elena no solo heredó un edificio, sino el peso de continuar un sueño. Mateo, 2 años menor que ella, intentó ayudar al principio. Pero su espíritu libre nunca encontró paz entre facturas, reservaciones y problemas de plomería. Él pertenecía al mar, a la tabla de surf, al viento en la cara, y porque amaba a su hermana, le cedió su parte de manera amistosa, para que ella pudiera manejarla sin conflictos. Con trabajo incansable y la ayuda de Ricardo, su esposo, la posada había florecido. Ahora generaba ganancias estables. Elena había aprendido a delegar algunas tareas en Rosa Navarro, su mano derecha, una mujer leal y eficiente que manejaba la limpieza, parte del desayuno y la supervisión de habitaciones. Aún así, Elena seguía metiendo las manos en todo, incapaz de descansar mientras hubiera algo que mejorar. El sonido de pasos firmes anunció a Ricardo antes de que apareciera. Entró a la recepción con su camisa clara impecable, pantalón bien cortado
y ese perfume caro que nunca parecía diluirse. No lucía como un villano, lucía como el esposo guapo, refinado y confiable que Elena creía tener. ¿Otro paquete para Mateo? Tu hermano debería aprender a recibir sus cosas en su propia casa, dijo señalando una caja sobre el mostrador, con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Elena se encogió de hombros. Debe ser importante. Dice, urgente. Ricardo se acercó y la besó en la frente, pero antes pasó un dedo por el delantal de ella. Siempre oliendo a limpieza, mi pequeña ama de casa, comentó con lo que Elena interpretaba como cariño. Deberías usar algo más elegante que ese moño simple. Sus palabras no sonaban como humillación abierta, solo pequeñas pullas que Elena tomaba como bromas matrimoniales. Llamaré a Mateo para ver cómo está y cuándo puede recoger esto, dijo ella, ajustándose el moño por reflejo. Está bien, querida, respondió Ricardo con dulzura practicada. Saldré a almorzar fuera. Espérame para cenar. ¿Podrías preparar ese pescado con hierbas que tanto me gusta? Elena asintió, pero antes de que Ricardo saliera, él dejó caer la mentira más grande. Tengo una reunión en el centro con unos inversionistas interesados en vender tu perfume en tiendas departamentales. El rostro de Elena se iluminó. Sus ojos brillaron con esperanza genuina. ¿En serio, Ricardo? Eso sería maravilloso. Él sonrió, besó su frente nuevamente y se marchó, dejándola soñando despierta. Apenas quedó sola, Elena llamó a su hermano. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz alegre de Mateo respondiera. «Hermanita, ¿cómo está Fort Lauderdale?» Mateo rió al otro lado. «Sobre eso, perdona que no te avisara. Me trasladaron a South Beach. Acabo de mudarme y estoy por entrar a mi turno. ¿South Beach? ¡Qué coincidencia! También voy para allá. Tengo una cita con un corredor de bienes raíces para ver una propiedad», explicó Elena, sorprendida por la casualidad. «Es pequeña, pero con mucho potencial. Podría ser nuestra segunda posada, más exclusiva. Y además, llegó un paquete urgente para ti. ¿Quieres que te lo lleve? Eres la mejor hermana del mundo. Me encantaría verte. Estoy en el puesto 8, cerca de la zona de restaurantes». Animada por esta oportunidad, Elena subió a cambiarse. Se quitó el delantal, se puso unos pantalones blancos de lino y una camisa larga color coral. Con movimientos precisos, arregló su cabello en un moño más presentable pero igual de simple. Al mirarse al espejo, sus ojos reflejaban esperanza. Tomó su bolso y el paquete de Mateo, sintiéndose bendecida por este día que parecía abrirle puertas al futuro. No sabía que estaba a punto de conducir directamente hacia el día que partiría su vida en dos. Elena conducía hacia South Beach bajo el sol implacable de Florida. El paquete de Mateo descansaba en el asiento del pasajero mientras su mente navegaba entre planes e ilusiones. A medida que se alejaba de Hollywood Beach, el paisaje cambiaba. Las pequeñas tiendas familiares daban paso a boutiques caras. Los edificios se volvían más altos, más brillantes, más ostentosos. «Qué diferente es todo aquí», pensó mientras ajustaba sus lentes de sol. El glamour agresivo de South Beach era un mundo aparte de la calidez sencilla de su posada. Mientras conducía, su mente viajó 10 años atrás. La muerte de su madre había sido el primer golpe. El cáncer se la llevó rápido, sin tiempo para despedidas adecuadas. Luego, cuando apenas comenzaba a sanar esa herida, su padre enfermó del corazón. Elena recordaba perfectamente cómo sostuvo su mano áspera de trabajador mientras él le susurraba: «Cuida nuestro hogar, pequeña. Es el trabajo de toda mi vida». No tuvo tiempo para llorar como merecía. La posada no esperaba. Las cuentas no esperaban. Mateo intentó quedarse y ayudar, pero ella veía en sus ojos la jaula invisible que representaban las paredes de la oficina. Él necesitaba el mar, el horizonte abierto, y Elena nunca le guardó rencor por ello. Al contrario, lo amaba precisamente por su espíritu libre. «Vete, sé feliz, yo me encargo de esto», le había dicho una tarde, después de verlo mirar por la ventana por 10ª vez en una hora.
Durante esos primeros años, la posada sobrevivió pero no crecía. Elena apenas mantenía las cuentas a flote mientras aprendía sobre la marcha. Y entonces apareció Ricardo, como una respuesta a sus plegarias silenciosas. Lo conoció en una conferencia sobre turismo local. Él era contador. Tenía una forma elegante de explicar las cosas complicadas y unos ojos que parecían ver más allá del presente. Cuando visitó la posada por primera vez, no vio un negocio pequeño luchando por sobrevivir. Vio potencial. Estás desperdiciando espacio aquí. Podrías reorganizar esto, cortar gastos allá, le explicó mientras revisaba los libros de contabilidad que ella llevaba a mano. Con pequeños cambios, este lugar podría duplicar sus ganancias en 2 años. Elena se sintió por primera vez comprendida, apoyada. Mateo, viendo que su hermana ya no estaba sola en la batalla, decidió cederle oficialmente su parte de la posada. No hubo dramas, no hubo peleas por dinero, solo un acuerdo entre hermanos que se respetaban profundamente. 2 años después, Elena y Ricardo se casaron bajo las palmeras del jardín de la posada. Desde entonces, las cosas funcionaron con una división clara. Ella cuidaba la posada, él cuidaba el dinero. Elena creía firmemente que juntos habían ahorrado una buena cantidad. Cierto, habían gastos que nunca entendió completamente, inversiones que Ricardo explicaba con términos técnicos que la hacían sentir tonta por preguntar 2 veces, pero confiaba en él. Siempre fue la parte racional de la pareja, el que sabía de números y estrategias. Su gran plan ahora estaba claro en su mente: usar los ahorros y obtener un préstamo con la Casa Brisa del Mar como garantía para comprar un pequeño hotel boutique en South Beach, algo más elegante, más íntimo, más sofisticado. Un lugar que les permitiera crecer más rápido. Y en su corazón, este paso también significaba otra cosa. Quizás finalmente tendrían esa familia que siempre soñó formar. Pero Ricardo siempre encontraba razones para esperar. Todavía no tenemos suficiente capital, Elena. Necesitamos consolidar más la posada. El mercado no está en su mejor momento, explicaba él con esa seguridad que no dejaba espacio a discusiones. Mientras conducía, Elena sonrió imaginando cómo sería la segunda posada: sábanas de algodón egipcio, una decoración en tonos claros que evocara tranquilidad y, lo más importante, una pequeña tienda en la entrada donde vendería la línea completa de brisa de lavanda y mar. No solo el spray de ambiente, sino difusores, jabones líquidos, agua para ropa de cama, todo con ese aroma que ya era su firma personal. Una punzada de emoción infantil le atravesó el pecho al pensar en la sorpresa que le daría a Ricardo esa noche. Ver primero la propiedad, evaluarla con sus propios ojos, y luego, durante la cena, contarle que quizás el sueño estaba más cerca de lo que pensaban. El GPS le indicó que había llegado a su destino. Elena entró al estacionamiento y buscó un lugar para dejar el coche. Cuando vio el precio, sus ojos se abrieron como platos. $30 la hora. Esto es un robo, murmuró para sí misma, pero pagó de todas formas, riéndose de su propia indignación, mezclada con la emoción del momento. Tomó su bolso, aseguró el paquete de Mateo bajo el brazo y cerró la puerta del coche. El calor de South Beach la golpeó inmediatamente, pero no apagó su entusiasmo. En su mente, aún estaba viviendo uno de los días más felices y prometedores de su vida. No sabía que estaba a punto de escuchar una risa que destruiría ese futuro que creía tener. Elena caminaba por la acera caliente de South Beach con el paquete de Mateo firmemente sujeto en sus manos. El corredor de bienes raíces podía esperar. Primero vería a su hermano, como había prometido. El sol caía implacable sobre sus hombros y tuvo que entrecerrar los ojos a pesar de sus gafas oscuras. Todo en South Beach parecía excesivo para su gusto: la música demasiado alta que salía de los restaurantes, los turistas con cuerpos bronceados exhibiéndose como trofeos, las sombrillas de colores brillantes que cobraban precios absurdos por unas horas de sombra. Un mundo completamente diferente a la calidez íntima de Casa Brisa del Mar. Siguiendo las indicaciones que Mateo le había dado por teléfono,
Elena avanzó hacia la torre de salvavidas número 8. Lo distinguió a lo lejos, su hermano de pie, vigilante, con el silbato colgando del cuello y la mirada fija en el horizonte azul, donde pequeñas figuras nadaban bajo su protección. Pero antes de llegar a él, algo detuvo sus pasos. Una risa masculina tan familiar que su cuerpo reaccionó antes que su cerebro. Era como reconocer una melodía antes de recordar su nombre. No era imaginación, no era alguien parecido, era Ricardo. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza mientras giraba lentamente la cabeza hacia el sonido. Bajo una elegante carpa privada de playa, reclinado en una tumbona como si el mundo le perteneciera, estaba su esposo. Vestía un traje de baño caro que ella nunca había visto, una camisa ligera abierta que dejaba ver su pecho y unas gafas de sol que probablemente costaban más que todos los muebles de su recámara. Frente a él, una mujer, joven, quizás no más de 29 años, con un cuerpo esculpido que su diminuto bikini apenas cubría, piel dorada perfecta, cabello largo y lacio que caía como seda oscura sobre sus hombros. Su belleza era calculada, perfecta, casi amenazante. Sus uñas largas acariciaban el brazo de Ricardo mientras reía de algo que él acababa de decir. No parecía un hombre en una reunión de negocios en el centro, parecía un hombre viviendo una vida completamente diferente, una vida donde Elena no existía. A pocos metros, Mateo seguía de espaldas a esta escena, concentrado en su trabajo. Ricardo no tenía idea de que su cuñado estaba tan cerca. Mateo tampoco había notado a Ricardo, y Elena, paralizada por el shock, no pudo llamar a su hermano. En lugar de correr o gritar como en las telenovelas, Elena se escondió tras un kiosco de bebidas. El dolor que sentía era tan grande, tan profundo, que no provocaba explosiones, provocaba silencio. Necesitaba entender el tamaño de la mentira, necesitaba escuchar. Ella es tan simple. La voz de Ricardo llegaba clara en la brisa marina. Siempre con ese olor a limpieza, como si fuera la criada y no la dueña. Y esas ropas sin marca, ese moño ridículo. La mujer rió, un sonido afilado como vidrio roto. ¿Y nunca sospecha nada de los papeles que firma?, preguntó, jugando con la pajilla de su cóctel. ¿Elena? Jamás. Ricardo sonaba orgulloso, como quien presume de un truco ingenioso. Firma todo lo que le pongo delante. Cree que está protegiendo el negocio, cuando en realidad me está dando el control total. Los últimos documentos que firmó me dan vía libre para vender la posada sin necesitar su aprobación final. ¿Y cuánto vale ese lugarcito? La voz de la mujer destilaba codicia pura. Lo suficiente para que tú y yo vivamos muy bien por un tiempo, Viviana. Y cuando cerremos el trato con esos inversionistas, multiplicaremos ese dinero. ¿Y ella?, preguntó Viviana, inclinándose para besarle el cuello. Ricardo se encogió de hombros. Un obstáculo que pronto será removido del camino. No era una escena de amor, era una escena de desprecio, de traición, de maldad calculada. En ese momento, Elena entendió que no estaba presenciando solo una infidelidad. Estaba viendo cómo intentaban robarle todo: su matrimonio, la herencia de su padre, el trabajo de su vida, sus sueños. Retrocedió como en trance. El mundo a su alrededor perdió sonido, como si alguien hubiera bajado el volumen de la realidad. El paquete en sus manos pesaba como plomo. Ya no pensaba en Mateo, ni en el corredor de bienes raíces, ni en la cena que había prometido cocinar. Solo quería escapar de allí, desaparecer. Caminó hacia atrás, luego giró y avanzó sin mirar, sin sentir, sin pensar. Cruzó la avenida sin ver los carros. Solo escuchaba las palabras de Ricardo reproduciéndose una y otra vez en su cabeza. El chirrido de unos frenos la devolvió brevemente a la realidad. Una Lamborghini blanca se detuvo a centímetros de ella. El impacto del susto la hizo perder el equilibrio. Cayó sobre el asfalto caliente, el paquete aún aferrado a sus manos, mientras el aire abandonaba sus pulmones. Del lujoso automóvil descendió un hombre, alto, de presencia elegante pero no pretenciosa,
con ojos oscuros que mostraban preocupación genuina. Se acercó rápidamente y se agachó junto a ella. ¿Está bien? ¿Está herida? Su voz era profunda, cálida, humana. Elena no podía responder. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, como un dique que finalmente cede bajo la presión. «Por favor, sáqueme de aquí», fue todo lo que pudo decir entre sollozos. «Solo sáqueme de aquí». El hombre, sin preguntar más, la ayudó a levantarse con delicadeza y la guió hacia su auto. Una vez dentro, le ofreció una botella de agua y esperó pacientemente a que ella recuperara algo de compostura. No forzó intimidad ni hizo preguntas invasivas. «Mi nombre es Julian Varela», se presentó finalmente. «¿Puedo llevarlas a algún lugar seguro?» Elena no le contó toda la historia, solo fragmentos, lo suficiente para que él entendiera que no era simplemente una esposa descubriendo una aventura, era algo mucho más profundo, más devastador. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y llamó al corredor de bienes raíces, posponiendo la cita para otro día con la voz quebrada de quien acaba de perder algo irreemplazable. «Ha surgido un imprevisto serio. Lo siento mucho». La escena terminó con Elena mirando por la ventanilla del lujoso auto. Las palmeras y edificios de South Beach pasaban como manchas borrosas ante sus ojos llenos de lágrimas. En ese momento comprendió que nada en su vida era lo que creía. El castillo que pensaba habitar era solo un decorado de cartón que acababa de derrumbarse, mostrando la cruel realidad detrás. «No es solo que me esté engañando», la voz de Elena apenas superaba el suave ronroneo del aire acondicionado en el lujoso automóvil de Julian. «Es lo que dijo sobre los papeles, sobre vender la posada, mi posada». Julian Varela la escuchaba con atención, sin interrumpirla, mientras conducía lentamente por una calle secundaria, alejándose del bullicio de South Beach. No era un hombre de palabras vacías o consuelos automáticos. «Si lo enfrento ahora, si le grito, si le pido el divorcio inmediatamente». Elena miraba sus manos, que no dejaban de temblar. «Él ocultará pruebas, moverá el dinero, completará lo que sea que esté tramando. O peor aún, me hará parecer una loca paranoica». Julian asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «No es solo un matrimonio lo que está en juego», dijo con voz pausada. «Es todo su patrimonio, su herencia, el trabajo de su vida. No se convirtió en un salvador mágico ni le ofreció soluciones milagrosas. Simplemente sacó una tarjeta elegante pero discreta de su billetera. Esteban Salvatierra es el mejor abogado que conozco especializado en fraude patrimonial». Le extendió la tarjeta con un gesto sobrio. «No le diga a nadie que yo se la di, y no confíe en cualquier abogado. En estos casos, algunos están dispuestos a venderse al mejor postor». Elena tomó la tarjeta como quien recibe un salvavidas en medio del océano. «Gracias», susurró, guardándola en su bolso como un tesoro secreto. Julian la llevó hasta un estacionamiento cercano donde había dejado su auto. Antes de despedirse, la miró a los ojos. La decisión más valiente a veces es fingir que no sabes nada mientras preparas tu defensa. Elena condujo de regreso a casa Brisa del Mar como una autómata. Las lágrimas ya no corrían por sus mejillas. Un extraño entumecimiento había reemplazado el dolor agudo. Al llegar, respiró profundamente antes de entrar, componiendo su rostro en una máscara de normalidad que tendría que usar durante los días siguientes. Rosa la recibió en la recepción. Sus ojos perspicaces notaron de inmediato que algo no estaba bien. «¿Elena? ¿Pasó algo con el paquete de Mateo?», preguntó acercándose con preocupación. No. Todo bien». Elena forzó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo estoy un poco cansada. El tráfico estaba terrible». Rosa asintió sin creerle completamente, pero respetando su silencio. «Te he preparado un té de manzanilla», dijo, señalando una taza humeante sobre el mostrador. «Pareces necesitarlo». «Gracias, Rosa», respondió Elena, agradeciendo que no hiciera más preguntas. Esa misma tarde, Elena comenzó a implementar cambios sutiles. En lugar de supervisar personalmente cada detalle del hotel como siempre hacía,
empezó a delegar más responsabilidades en Rosa. ¿Podrías encargarte tú de las reservaciones esta semana?, le pidió, entregándole la libreta donde siempre anotaba todo. Y también de supervisar la limpieza de las habitaciones. Confío en tu criterio. Por supuesto, respondió Rosa, sorprendida pero complacida por la confianza. ¿Y los pedidos a los proveedores? También. ¿Conoces mis estándares? Elena hizo una pausa. ¿Y los kits de brisa de lavanda y mar? ¿Te importaría organizarlos tú? Necesito concentrarme en otras áreas del negocio. Por primera vez en años, Elena decidió que era momento de apartar sus ojos de la operación diaria para sumergirse en algo que siempre había dejado en manos de Ricardo: las finanzas. Esa noche, en la cocina de su casa, Elena preparaba el pescado con hierbas que Ricardo tanto disfrutaba. Sus manos trabajaban mecánicamente, cortando, sazonando, mientras su mente repasaba cada documento que había firmado en los últimos meses. La puerta se abrió y Ricardo entró, tan apuesto y confiado como siempre, con ese aire de hombre exitoso que ahora le parecía una cruel máscara. Se acercó y la besó en la mejilla como si nada hubiera pasado, como si horas antes no hubiera estado burlándose de ella con su amante. «Huele delicioso», dijo, dejando su maletín sobre la mesa. «¿Sabes? La reunión con los inversionistas fue mejor de lo esperado. Están muy interesados en tu perfume. Dicen que tiene potencial para venderse en grandes almacenes». Elena se giró y sonrió, mientras algo dentro de ella se rompía definitivamente. «¿En serio? Eso sería maravilloso, Ricardo». «Claro que sí, mi amor», respondió él, tomando una copa de vino. «Siempre te dije que ese perfume tuyo podía ser algo grande. Solo necesitabas mi ayuda para hacerlo realidad». Cenaron juntos, hablando de planes, de futuro, de expansión. Elena escuchaba y asentía, hacía preguntas apropiadas, reía en los momentos correctos, una actuación perfecta, y Ricardo no notó nada, ni el dolor en sus ojos, ni la rigidez de su sonrisa, ni cómo sus manos temblaban ligeramente al servir el postre. Esa noche, acostada junto al hombre que había destrozado su confianza, Elena miró al techo en la oscuridad y tomó una decisión. No actuaría impulsivamente. No arriesgaría perder todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Investigaría, reuniría pruebas, entendería exactamente qué había hecho Ricardo con su dinero, con sus firmas, con su confianza. A la mañana siguiente, Elena despertaría para descubrir que haber confiado ciegamente en las finanzas manejadas por su esposo había sido como dejar la puerta de su herencia abierta de par en par a un enemigo con la sonrisa más convincente del mundo. El edificio donde Esteban Salvatierra tenía su oficina era sobrio y discreto, muy diferente a los rascacielos ostentosos del centro financiero. Elena apretó contra su pecho la carpeta marrón que había reunido en secreto. Dentro guardaba extractos bancarios, facturas, autorizaciones y contratos que había logrado encontrar sin despertar sospechas. El abogado la recibió en un despacho austero pero elegante. Tenía ojos penetrantes que inspiraban confianza y una calma que Elena necesitaba desesperadamente. «Señora Navarro, bienvenida», dijo Esteban, señalando la silla frente a su escritorio. «Julian me habló de su situación. Todo lo que conversemos aquí quedará en absoluta confidencialidad». Elena colocó la carpeta sobre el escritorio. Sus manos temblaron ligeramente al abrirla. «No sé por dónde empezar. Nunca me ocupé realmente de los números. Confiaba totalmente en Ricardo». Esteban tomó los documentos con manos expertas. «Empecemos por los estados de cuenta. ¿Tiene acceso a las cuentas bancarias de la posada?» «Solo a la operativa. Las cuentas de inversión y ahorro, Ricardo siempre dijo que era mejor que él las manejara». El abogado fue revisando papel por papel, mientras Elena observaba su rostro. Cada vez que las cejas de Esteban se fruncían, el corazón de ella latía más fuerte. Después de media hora, Esteban apartó varios documentos y los alineó sobre la mesa. «Elena, ¿sabe qué son estos pagos mensuales de $5,000 a Consultora Horizonte?» Ella negó con la cabeza, pero luego un recuerdo fugaz cruzó su mente. «Espere, recuerdo haber firmado algo.
Ricardo me dijo que era un formulario para la declaración de impuestos del hotel. Me lo puso delante una mañana mientras atendía a unos huéspedes. Firmé sin leerlo completamente. Esteban señaló otro documento. Y estos retiros en efectivo son cantidades importantes, entre 3 y 7 mil dólares cada 2 semanas. Gastos operativos de la posada, según me explicó, para proveedores que prefieren efectivo, emergencias, pequeñas reparaciones. El abogado juntó sus manos y la miró directamente a los ojos. Elena, la consultora Horizonte no existe, al menos no en los registros oficiales, y en cuanto a los gastos operativos, una posada de su tamaño difícilmente requeriría tanto efectivo de forma tan regular. Elena sintió como si un hielo invisible recorriera sus venas. El frío comenzó en las puntas de sus dedos y subió por sus brazos hasta instalarse en su pecho. Un frío que no era físico, sino el hielo del engaño materializado en su cuerpo. «Hay más», continuó Esteban, señalando unas autorizaciones. «Estos documentos están redactados de forma que le dan a Ricardo mucho más poder del que usted probablemente pensó otorgarle. Le permiten tomar decisiones sobre la propiedad sin necesitar su aprobación final». Elena sintió un vacío en el estómago. «¿Cómo? Yo nunca autorizaría eso». «Muchas veces estos documentos se presentan con explicaciones engañosas», dijo él con voz suave. «Firma aquí para renovar el seguro, firma esto para el trámite bancario». Y uno firma confiando. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero Elena las contuvo. No era momento de llorar, era momento de entender, de actuar. «¿Qué puedo hacer?», preguntó con voz firme. «Primero, no alertarlo. Siga actuando con normalidad mientras investigamos más». Esteban sacó una libreta. «Necesito que consiga más documentación. Estados financieros completos, registros de transferencias, cualquier documento relacionado con hipotecas o préstamos. Y sobre todo, verifique si hay alguna oferta de compra para la posada». Al salir del despacho de Esteban, Elena sentía como si cargara piedras en los hombros, pero también sentía algo nuevo, un foco gélido que reemplazaba la confusión inicial. De vuelta en la posada, Rosa la recibió con una taza de té. Sus ojos mostraban preocupación silenciosa. «¿Estás bien? Te noto preocupada desde hace días». Elena tomó una decisión en ese momento. Necesitaba una aliada. «Rosa, necesito que asumas más responsabilidades en la posada. Debo dedicar tiempo a revisar asuntos financieros». «Por supuesto», respondió Rosa sin hacer preguntas innecesarias. «Puedo encargarme de todo el funcionamiento diario. Confía en mí». Rosa bajó la voz y añadió: «Esta mañana vi a Ricardo sacando documentos de la oficina. Cuando le pregunté qué hacía, se puso nervioso y dijo que eran papeles sin importancia. Nunca lo había visto así». Elena sintió un escalofrío. El cerco se estaba cerrando. Esa misma tarde, Elena comenzó a revisar cada factura, cada recibo. Con ojos nuevos, notó patrones que antes ignoraba: gastos innecesarios, servicios duplicados, facturas infladas. Su posada, su herencia, su vida, todo había sido tratado como la caja personal de Ricardo. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Mateo. Su voz sonaba tensa. «Elena, acabo de ver a Ricardo en South Beach. No estaba solo con esa mujer. Había hombres con él. No parecían inversionistas, más bien tipos con pinta de jugadores, de esos que frecuentan casinos clandestinos». La pieza final del rompecabezas comenzaba a tomar forma. El sol caía implacable sobre la torre de salvavidas número 8 en South Beach. Mateo ajustó sus gafas oscuras mientras fingía vigilar a los nadadores. En realidad, su atención estaba fija en el restaurante de la esquina, donde Ricardo acababa de entrar acompañado por 2 hombres de aspecto intimidante. Desde que Elena le contó la verdad, una culpa feroz carcomía su interior. Si no hubiera pedido que le llevaran aquel paquete, si no se hubiera mudado sin avisar, quizás su hermana seguiría viviendo en la ignorancia feliz. Una ignorancia que la llevaba directo al precipicio, se recordó.
Ahora era su oportunidad de ayudarla. Con movimientos calculados, Mateo bajó de su puesto. Era su descanso. Se quitó la camiseta roja de salvavidas, quedando con una playera blanca debajo. Así, convertido en un turista más, se acercó al restaurante y ocupó una mesa en la terraza. «Un agua mineral, por favor», pidió al mesero, mientras abría un periódico que le permitía observar sin ser notado. Ricardo gesticulaba con confianza excesiva. Sus acompañantes, contrastando con su elegancia fingida, tenían la dureza de quienes viven en mundos donde las deudas se pagan con algo más que dinero. Uno de ellos, el más corpulento, golpeaba la mesa con un dedo mientras hablaba en voz baja pero amenazante. 2 semanas más, Navarro. Mateo alcanzó a escuchar. La paciencia se nos está acabando. Tendrán su dinero, les doy mi palabra, respondió Ricardo, manteniendo una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El trato con los compradores está casi cerrado. El hombre más delgado, con una cicatriz que le cruzaba la ceja, rió sin humor. Tu palabra ya no vale nada, Ricardo. O pagas los 200,000 que debes, o la próxima conversación no será tan amistosa. Mateo sintió un escalofrío. $200,000. ¿Cómo había acumulado Ricardo semejante deuda? La respuesta llegó cuando los hombres mencionaron casinos y apuestas. De repente, Ricardo miró en su dirección. Mateo sintió que el corazón se le detenía. Bajó el periódico y fingió concentrarse en su bebida. Gotas de sudor frío le recorrieron la espalda. Si Ricardo lo reconocía, todo el plan se vendría abajo. Con movimientos calculados, se levantó y se dirigió al baño, dándole la espalda a la mesa de Ricardo. Cuando salió, Ricardo y los hombres seguían absortos en su conversación tensa. Mateo pagó rápidamente y salió colocándose estratégicamente en un puesto de jugos desde donde podía seguir observando. Tomó disimuladamente su teléfono y fotografió a los 3. Después de que se marcharon, siguió a Ricardo a distancia. Lo vio entrar a una joyería cara, comprar un brazalete que claramente no podía permitirse, y luego encontrarse con Viviana en un bar exclusivo. Durante las siguientes semanas, Mateo estableció una rutina. Aprovechaba sus días libres para seguir a Ricardo, intercambió turnos con compañeros salvavidas para tener más flexibilidad. Cada restaurante, cada encuentro sospechoso, cada gasto excesivo quedaba documentado y era reportado fielmente a Elena. Una tarde, mientras observaba a Ricardo presumir ante unos supuestos inversionistas en un club náutico, su teléfono vibró con un mensaje de su hermana. «Necesito que vengas a la posada esta noche. Tenemos que hablar». Cuando llegó a Casa Brisa del Mar, encontró a Elena sentada en la oficina pequeña que antes apenas usaba. El escritorio estaba cubierto de papeles, extractos bancarios y carpetas. Sus ojos mostraban cansancio, pero también una calma inquietante que nunca había visto. «¿Qué has descubierto?», preguntó Mateo, cerrando la puerta. Elena le mostró varias fotografías de los hombres que él había estado siguiendo. «Son prestamistas». Esteban los identificó. «Tienen vínculos con casas de apuestas ilegales», explicó ella. «Ricardo les debe mucho dinero. $200,000, para ser exactos», confirmó Mateo. «Lo escuché yo mismo. Casi me descubre, Elena. Tuve que esconderme en el baño del restaurante». Elena cerró los ojos por un momento, procesando la magnitud del problema. «¿Y ella? ¿Qué sabes de la mujer?» «Viviana Rojas. Se presenta como modelo y socialité, pero en realidad vive de acercarse a hombres adinerados», respondió Mateo. «No ama a Ricardo. Lo que ama es lo que cree que él puede darle: joyas, viajes, estatus. Un estatus que paga con mi dinero, con mi posada». La voz de Elena adquirió un tono que Mateo nunca había escuchado, una mezcla de dolor y resolución. Mateo se acercó y tomó la mano de su hermana. «Está viviendo una mentira, Elena. Se presenta como un exitoso empresario hotelero, presumiendo de inversiones que no tiene, de contactos que no existen. Ayer lo vi mostrarle a un grupo de hombres fotos de una propiedad en Palm Beach, diciéndoles que era suya, mientras en casa sigue actuando como el esposo perfecto», murmuró ella.
Anoche me trajo flores. Me habló de planes futuros, de cómo haríamos crecer el negocio juntos. No sospecha nada, confirmó Mateo. Cree que tiene todo bajo control. Nunca imaginaría que lo estamos observando, que documentamos cada mentira, cada traición. Elena se levantó y miró por la ventana. La posada, iluminada por la luz del atardecer, parecía más preciosa que nunca. Esto ya no es solo sobre un matrimonio roto, Mateo, dijo con voz firme. Es sobre salvar lo que papá nos dejó, lo que construí con mis propias manos. Es sobre justicia. Mateo asintió, reconociendo en su hermana una nueva fortaleza. Cuenta conmigo para lo que necesites, prometió. Seré tus ojos donde él no pueda verme. Mientras tanto, en la sala de su casa, Ricardo saboreaba una copa de whisky costoso. Su teléfono vibró con un mensaje de Viviana. ¿Cuándo tendremos ese dinero? Entiendo ahora. Veo que hay oportunidad para mejorar las partes 7 y 8, haciendo el texto más emotivo y con un español aún más accesible. Aquí están las versiones mejoradas. El sótano de la posada olía a papel viejo y secretos guardados. Elena bajó los escalones con el corazón latiendo en su garganta. Nunca entraba aquí. Este era el territorio sagrado de Ricardo, donde guardaba todos los documentos financieros de Casa Brisa del Mar. La llave duplicada que sostenía entre sus dedos temblorosos parecía pesar como plomo. La cerradura se dio con un clic que sonó como un disparo en el silencio. Al encender la luz, el pequeño archivo apareció ante ella. Estantes metálicos, carpetas ordenadas por fecha, la historia financiera completa de lo que su padre había construido y ella había continuado. Dios mío, ayúdame a encontrar la verdad, susurró mientras se acercaba al primer archivador. Sus dedos recorrieron carpeta tras carpeta. Al principio, todo parecía normal, facturas de proveedores, nóminas, impuestos. Pero luego, en un cajón marcado como inversiones, encontró el primer golpe, transferencias mensuales a cuentas que no reconocía, con nombres de empresas que jamás había escuchado. Consultora Pacífico, Inversiones Nuevo Horizonte, murmuró confundida. En otra carpeta encontró algo que le robó el aliento. Recibos de joyerías con compras de brazaletes, anillos y collares que nunca había visto. Junto a ellos, facturas de restaurantes exclusivos con fechas en que Ricardo supuestamente estaba en viajes de negocios. Y lo peor, todo pagado con las tarjetas de la posada. El dolor físico la atravesó cuando abrió la carpeta marcada Documentos legales. Allí, como pruebas de un crimen, encontró papeles con su firma. Algunos tenían su letra auténtica, otros, una imitación casi perfecta. Con las manos temblando violentamente, sacó de su bolso un documento con su firma real y lo comparó. Las diferencias eran mínimas, casi invisibles, pero estaban ahí, un trazo ligeramente más inclinado, una curva menos pronunciada. Me falsificó la firma. Su voz apenas salió de su garganta reseca. Todo este tiempo, las lágrimas nublaron su vista mientras leía los documentos. Uno tras otro revelaban el esquema. Poderes notariales, autorizaciones bancarias, acuerdos que le daban a Ricardo control total sobre la propiedad. Documentos que ella jamás había leído realmente, firmados en momentos de confianza ciega. Cuando llegó a la última carpeta, sus piernas ya no la sostenían. Se dejó caer en la pequeña silla polvorienta mientras contemplaba el papel que tenía entre manos, un borrador de contrato de venta de Casa Brisa del Mar a un grupo inversor, con una fecha de apenas 3 semanas en el futuro. «Piensa venderla», susurró con la voz quebrada. «Mi casa, la herencia de papá». El llanto silencioso se convirtió en determinación cuando comenzó a fotografiar cada documento con su celular. Ya no era solo una esposa traicionada. Era una mujer robada, engañada, manipulada. Y eso cambiaba todo. Esa misma tarde, el despacho de Esteban Salvatierra se convirtió en tribunal silencioso mientras Elena colocaba las pruebas sobre la mesa. «Hay firmas falsificadas», señaló con un dedo que ya no temblaba. «Comparé cada una. Algunas son mías, firmadas sin leer. Otras son completamente falsas.
Esteban examinó los documentos con expresión cada vez más grave. Elena, esto no es solo infidelidad matrimonial o mal manejo de dinero, dijo finalmente quitándose las gafas. Esto es un delito federal, falsificación de documentos, suplantación de identidad, fraude patrimonial. ¿Qué tan serio es?, preguntó ella, necesitando escuchar la verdad completa. Estamos hablando de años de prisión, respondió Esteban sin endulzar la realidad. Estos documentos, señaló varios papeles, están diseñados para darle control total de la posada sin que tú lo supieras. Es un esquema completo para robarte legalmente. El silencio pesó entre ellos mientras Elena procesaba la magnitud del engaño. ¿Y ahora qué hago?, preguntó finalmente. Esteban se inclinó hacia adelante. Primero, protegemos tus activos. Ya preparé documentos de emergencia para bloquear cualquier intento de venta. Le mostró unos papeles legales. Segundo, seguimos reuniendo evidencia. Y tercero, preparamos el momento perfecto para enfrentarlo. Y mientras tanto, actúas como si nada pasara, dijo Esteban. Si sospecha que lo descubriste, destruirá evidencia o acelerará sus planes. Necesitamos que se sienta seguro, confiado, intocable. Elena asintió, sintiendo una extraña calma. La devastación inicial se había transformado en algo frío, preciso, calculado. Lo haré, dijo con una voz que ya no reconocía como propia. Seguiré siendo la esposa confiada mientras preparamos su caída. Al salir del despacho, Elena miró el horizonte de la ciudad. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía un propósito: justicia. Esa noche, el teléfono sonó en su oficina. Era Manuel Ortiz, el corredor de bienes raíces. Señora Navarro, la propiedad en South Beach sigue disponible. ¿Le gustaría verla esta semana? Elena miró la fotografía de su padre en el escritorio. Sus ojos bondadosos parecían darle fuerza desde el marco plateado. Sí, respondió con firmeza. Mañana mismo, si es posible. Ya no era solo una venganza, era reclamar su futuro. El sol de South Beach pintaba de oro las paredes color terracota del pequeño edificio de 2 plantas. Elena respiró profundamente antes de cruzar la entrada. A diferencia de su visita cancelada semanas atrás, ahora no venía como una esposa ilusionada buscando expandir un negocio familiar. Venía como una mujer determinada a recuperar su propio sueño. Manuel Ortiz, el corredor de bienes raíces, abrió la puerta principal con una sonrisa. Bienvenida, señora Navarro. La propiedad la estaba esperando. El interior la recibió con luz. Ventanales amplios dejaban entrar el sol por todas partes, iluminando pisos de madera clara que crujían suavemente bajo sus pasos. Elena cerró los ojos por un momento, sintiendo el espacio, escuchando lo que le decía. «Este lugar tiene alma», murmuró. 8 habitaciones en total, explicó Manuel mientras caminaban. Las 2 de planta baja podrían ser suites exclusivas, con salida directa al patio interior. Elena tocó las paredes, las puertas, las ventanas. Sus dedos recorrían superficies como si leyera el futuro en ellas. En su mente ya transformaba cada espacio. Una habitación con tema marino, otra con esencia de bosque, todas unidas por el aroma base que había creado. ¿Y este salón?, preguntó, deteniéndose en un espacio amplio cerca de la entrada, donde la luz entraba a raudales. Sería perfecto para recepción, pero también... Manuel dudó. Una tienda, completó Elena, sus ojos brillando por primera vez en semanas. Una boutique para mi línea de aromas. La idea emergía clara y poderosa mientras recorría el espacio. Ya no sería solo el spray de ambiente, serían jabones artesanales, aceites para masaje, sales de baño, difusores, todos con la esencia que había nacido de sus manos. Los hoteles boutique necesitan un concepto único, comentó Manuel, notando su entusiasmo. El turismo sensorial está creciendo. La gente ya no busca solo un lugar bonito para dormir, busca una experiencia completa. Subieron a la terraza del segundo piso. La brisa del océano acarició el rostro de Elena mientras contemplaba el horizonte. Un fragmento de mar azul
brillaba entre edificios. «¿Qué visualiza para este lugar?», preguntó Manuel. Elena respiró profundamente antes de responder. «Un refugio auténtico», dijo con voz suave pero firme. «No quiero competir con los grandes hoteles en lujo ostentoso. Quiero crear un espacio donde cada detalle sea genuino, donde los huéspedes se sientan abrazados por los aromas, los colores, la luz, como su posada actual. Sí, pero diferente». Elena sonrió levemente. Casa Brisa del Mar es familiar, cálida, como un abrazo de madre. Este lugar sería más sofisticado, más íntimo, como un secreto bien guardado. Manuel asintió, comprendiendo. «He notado que varios inversionistas buscan conceptos hoteleros innovadores», comentó. «Si desarrolla bien esta idea del hotel aromático, podría atraer capital para proyectos futuros». Por un breve momento, Elena olvidó el dolor que cargaba. Sus ojos vieron más allá del presente, hacia un futuro que volvía a pertenecerle. Un futuro sin Ricardo. «¿Cuánto piden por la propiedad?», preguntó volviendo a la realidad. Manuel mencionó una cifra considerable. Elena hizo cálculos mentales rápidos. Si recuperaba el control de las finanzas de la posada, si detenía a Ricardo antes de que vendiera o hipotecara más. «Necesito unos días para considerarlo», dijo finalmente. «Pero quiero que sepa que estoy muy interesada». «Le enviaré todos los detalles por correo electrónico», prometió Manuel. «Esta propiedad es especial. Merece a alguien que la aprecie realmente». Al salir, Elena se detuvo un momento en la acera. Miró nuevamente la fachada terracota, las ventanas brillando bajo el sol, la pequeña palmera junto a la entrada. Este lugar ya no representaba una expansión del negocio familiar. Representaba su independencia, su renacimiento. El trayecto de regreso a Casa Brisa del Mar fue como un viaje entre dos mundos. Dejaba atrás la posibilidad de un nuevo comienzo y volvía a la realidad del engaño que debía enfrentar. Al llegar, encontró a Ricardo en la recepción. Su postura arrogante y su sonrisa falsa contrastaban con la tensión evidente en el rostro de Rosa, quien organizaba llaves con movimientos rígidos. «Elena, querida», la saludó él con dulzura artificial. Justo le explicaba a Rosa que debemos reducir gastos. Esta posada está desperdiciando dinero en productos de limpieza demasiado caros y amenidades que los huéspedes ni siquiera valoran. Rosa mantenía la mirada baja, pero Elena notó sus puños apretados, la rigidez de sus hombros. La fiel empleada sabía que algo estaba mal, aunque no conociera todos los detalles. Elena sintió una calma inesperada, la tranquilidad de quien por fin ve al enemigo claramente y ya no teme a las sombras. «Qué curioso que menciones las finanzas, Ricardo», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Justamente hoy estuve pensando mucho en nuestro dinero y nuestro futuro». La sombra que cruzó por los ojos de Ricardo duró apenas un segundo, pero fue suficiente. Por primera vez, Elena tenía el control, aunque él aún no lo supiera. Los días siguientes fueron como vivir con un extraño que usaba la cara de su marido. Ricardo, cada vez más audaz en su crueldad, comenzó una campaña silenciosa para desgastar no solo la posada, sino el espíritu mismo de Elena. Una mañana, mientras desayunaban, Ricardo dejó caer la primera bomba. «Por cierto, cancelé tu seguro médico», dijo como quien menciona el clima. «Es un gasto innecesario. La posada está sangrando dinero por todos lados». Elena sintió que el café se volvía amargo en su boca. Mantuvo la compostura, recordando el consejo de Esteban. «¿Cancelaste mi seguro sin consultarme?» Ricardo agitó la mano con impaciencia. «Son ajustes temporales, Elena. Necesitamos recortar gastos no esenciales. Además, casi nunca te enfermas». Esa misma semana, los proveedores de la posada comenzaron a llamar. Pagos retrasados, facturas pendientes. Ricardo había dejado de pagar deliberadamente, creando una crisis artificial. «No entiendo por qué el panadero me llamó diciendo que le debemos 3 semanas», comentó Elena una tarde, fingiendo confusión. «Porque no tenemos liquidez», respondió Ricardo con irritación fingida.
Te he dicho 1000 veces que gastamos demasiado en tonterías. Esos jabones artesanales para los baños, esas flores frescas diarias. ¿Quién nota esas cosas? Nuestros huéspedes, Ricardo, por eso vuelven. Él la miró con desprecio apenas disimulado. Volverían igual si les pusieras jabón del supermercado. La gente no es tan especial como crees. Los ataques personales aumentaron. Pequeñas puñaladas verbales distribuidas a lo largo del día. Nunca lo suficientemente graves para justificar una pelea, siempre lo suficientemente crueles para herirla. Una noche, mientras Elena preparaba la cena oliendo a lavanda, después de embotellar nuevos frascos, Ricardo arrugó la nariz. «Por Dios, siempre hueles como una limpiadora. No te mataría usar un perfume de verdad, de esos que usan las mujeres elegantes». Elena cortaba verduras, el cuchillo firme en su mano. Respiró profundo. «Este es mi aroma. A los huéspedes les encanta». «A los huéspedes de 3 estrellas», respondió él con una sonrisa cruel. «Nunca atraeremos clientela de nivel si sigues con esa imagen de ama de casa glorificada». Cada noche, después de estos intercambios, Ricardo dormía tranquilo, convencido de su superioridad. No sabía que Elena pasaba horas revisando documentos, fotografiando evidencias, preparándose. Durante el día, mientras Ricardo salía a sus reuniones de negocios, Elena trabajaba silenciosamente en fortalecer su línea de aromas. Con la ayuda de Rosa, reorganizó la producción, mejoró el empaque y calculó márgenes de ganancia reales. «Estos kits pequeños están vendiendo muy bien», comentó Rosa una tarde, mostrándole las cifras. La señora Gutiérrez compró 5 para sus nietas. Elena asintió, viendo oportunidad donde Ricardo veía frivolidad. «Vamos a crear 3 presentaciones diferentes», decidió. «Económica, estándar y premium. Y necesitamos un catálogo simple que muestre los beneficios de cada aroma». En secreto, contactó a una pequeña imprenta local y diseñó etiquetas más profesionales. Lo que había comenzado como un proyecto casero empezaba a tomar forma de negocio serio. El mismo negocio que Ricardo menospreciaba podría convertirse en su salvación. Una tarde, mientras Elena calculaba costos en la pequeña oficina de la posada, Ricardo entró con expresión sombría. «Acabo de revisar los gastos del último mes. ¿Compraste más envases para tus perfumitos?» La palabra sonó como un insulto en su boca. «Vendemos todo lo que producimos», respondió ella con calma. «Es un ingreso adicional». Ricardo se acercó, intimidante. «Estamos al borde de la quiebra y tú jugando a la perfumista. Necesitamos soluciones reales, no tus pasatiempos de mujer aburrida». «Mis pasatiempos generan ingresos, Ricardo». Él golpeó la mesa con la palma abierta, sobresaltándola. «Tus ingresos son monedas. Necesitamos millones para salvar esto». Se pasó la mano por el cabello, recuperando la compostura. «Tengo inversores interesados, pero quieren ver una operación más profesional, no una casa de muñecas perfumada». Esa noche, Elena lloró en el baño, con el agua corriendo para que él no la escuchara. No por dolor, sino por rabia contenida, por cada humillación que había soportado, por cada mentira que había creído. Al día siguiente, recibió una llamada inesperada. Era doña Mercedes, su clienta fiel. «Elena querida, ¿recuerdas a mis hijas? Les encantaron tus aromas. Tienen una pequeña tienda de regalos en Coral Gables y quieren vender tu línea allí». Fue como si el universo le enviara una señal. Mientras Ricardo intentaba destruirla, otros veían valor en lo que ella creaba. «Por supuesto, doña Mercedes, prepararé un muestrario completo». Esa tarde, mientras organizaba los frascos para la muestra, la puerta de la posada se abrió. Elena alzó la vista y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Tacones altos, vestido ajustado, cabello perfecto, labios rojos. Viviana Rojas acababa de entrar a Casa Brisa del Mar como si fuera la dueña del lugar. La amante de su marido estaba frente a ella, sonriendo con malicia apenas contenida. Los tacones de Viviana resonaron sobre el piso de madera como pequeños martillos. Cada paso deliberado,
cada movimiento calculado. Avanzó hacia la recepción mirando alrededor con desdén mal disimulado, como una reina visitando la choza de un campesino. Elena la reconoció al instante. Aquel rostro perfecto, aquella postura estudiada, eran inconfundibles. La mujer que reía bajo la carpa VIP mientras Ricardo destrozaba su matrimonio ahora estaba aquí, invadiendo el único espacio que Elena consideraba sagrado. Con una calma que surgió de algún lugar desconocido dentro de ella, Elena sonrió profesionalmente. «Bienvenida a Casa Brisa del Mar. ¿En qué puedo ayudarla?» Viviana pareció ligeramente desconcertada por la falta de reconocimiento. Esperaba nerviosismo, tartamudeo, tal vez lágrimas. En su lugar, encontró compostura. «Busco a Ricardo Navarro», respondió mirando sus uñas perfectamente pintadas. «Soy Viviana Rojas, su consultora de marketing». La mentira flotó entre ellas como humo venenoso. Elena mantuvo su sonrisa, aunque sus nudillos se blanquearon al apretar el mostrador. «El señor Navarro no se encuentra en este momento. ¿Desea dejarle un mensaje?» Viviana rió, un sonido afilado y frío. «No será necesario. Esperaré», declaró sentándose en uno de los sillones de la recepción como si le perteneciera. Bonito, lugarcito, acogedor. Un poco simple para mi gusto, pero supongo que tiene su encanto. Cada palabra era un pequeño cuchillo, cada gesto una declaración de superioridad. Elena observó a la mujer que creía haberle robado todo. Notó detalles que antes no pudo ver en la playa. El leve desgaste de los tacones supuestamente exclusivos, el brillo demasiado intenso de las joyas que seguramente eran falsas, la etiqueta interior del vestido que asomaba ligeramente por el cuello, una marca accesible, no la firma de lujo que pretendía ser. «¿Le ofrezco algo de beber mientras espera?», preguntó Elena con cortesía profesional. «Un espresso, si tienen máquina decente», respondió Viviana mirando su teléfono sin disimulo. «Sin azúcar, por supuesto». Mientras Elena preparaba el café, Viviana recorrió la recepción con mirada crítica. Se detuvo frente al estante donde se exhibían los productos aromáticos. «¿Esto es lo que venden? ¿Frasquitos de perfume casero?» Tomó uno, lo abrió y olió con expresión despectiva. «Huele a limpieza, demasiado simple, demasiado doméstico». Rosa, que observaba la escena desde el pasillo, dio un paso adelante con expresión tormentosa, pero Elena le hizo una señal sutil para que se detuviera. Esto era algo que necesitaba manejar sola. «Es nuestra esencia exclusiva», respondió Elena tranquilamente, colocando el espresso frente a Viviana. «Brisa de lavanda y mar, muy popular entre nuestros huéspedes habituales. Supongo que funciona para el tipo de clientela que frecuenta este lugar». Viviana miró alrededor con desdén. «Ricardo me ha comentado sus planes para modernizar todo esto. Será irreconocible cuando termine». Elena sintió un escalofrío, pero mantuvo su expresión serena. «¿Así? No me había comentado nada sobre cambios tan drásticos». Viviana sonrió, un gesto que no llegaba a sus ojos calculadores. «Oh, hay muchas cosas que Ricardo no comenta con todo el mundo». Dio un sorbo al café y arrugó la nariz. «Este espresso está tibio». En ese momento, la puerta se abrió y Ricardo entró. Al ver a las dos mujeres juntas, su rostro pasó del shock al pánico y finalmente a una falsa compostura en cuestión de segundos. «Viviana, qué sorpresa», dijo acercándose rápidamente. «No esperaba verte aquí». «Decidí conocer la famosa posada», respondió ella, levantándose para besarlo en la mejilla, demasiado cerca de los labios. «Tu esposa ha sido encantadoramente hospitalaria». Ricardo miró a Elena con expresión indescifrable, buscando señales de que había sido descubierto. Al no encontrarlas, su confianza regresó. «Elena, esta es Viviana Rojas, una consultora de marketing que está ayudándome con algunos proyectos nuevos. Ya nos presentamos», respondió Elena con una sonrisa que ocultaba un océano de furia. «La señorita Rojas encontró nuestra línea de aromas interesante. Simple. Dije que era simple», corrigió Viviana con una risa ligera. «Ricardo, deberías mostrarme el resto del lugar. Quiero entender completamente el
Potencial. La palabra potencial sonó como problema en sus labios rojos. Ricardo asintió, claramente ansioso por alejarla de Elena. Por supuesto, te mostraré las habitaciones principales y los jardines. Mientras se alejaban, Elena escuchó a Viviana susurrar, no lo suficientemente bajo. ¿Esa es la ropa que usa para trabajar? Parece una ama de llaves, no la dueña. La risa de Ricardo, breve pero cómplice, fue como una bofetada. Elena permaneció inmóvil, observándolos desaparecer por el pasillo. No era solo la traición lo que dolía, era la complicidad en la crueldad, el placer compartido de menospreciarla. Rosa se acercó, colocando una mano solidaria sobre su hombro. «Esa mujer es puro veneno», murmuró, «y tan falsa como un billete de $3. Elena asintió lentamente. «¿Viste sus zapatos? La suela está desgastada en los bordes, son viejos, solo bien mantenidos, y su reloj es una imitación, una buena, pero imitación al fin». Rosa la miró con sorpresa. «¿Cómo sabes eso?» «Porque está interpretando un papel, igual que Ricardo», respondió Elena con una claridad repentina. «No es rica, no es refinada, solo es ambiciosa y cruel. No ama a Ricardo, ama lo que cree que él puede darle». Mientras observaba por la ventana a la pareja recorriendo los jardines, Elena vio algo que le dio una extraña tranquilidad. La forma en que Viviana inspeccionaba todo con ojos calculadores, evaluando cada detalle como quien tasa una propiedad. No era amor lo que brillaba en sus ojos, era codicia pura. Esa noche, Ricardo llegó tarde a casa. Cuando finalmente apareció, traía noticias que intentó presentar como emocionantes. «Elena, tengo algo importante que contarte», anunció mientras se servía un whisky. «Estamos organizando una fiesta de prelanzamiento, un evento exclusivo para presentar nuestro nuevo concepto de resort». «¿Nuestro resort?», preguntó ella, fingiendo confusión. «El proyecto en el que he estado trabajando», respondió con impaciencia. «Te lo he mencionado varias veces. Será la próxima semana en el Grand Horizon Hotel. Los inversionistas estarán allí. Es nuestra gran oportunidad». Elena asintió lentamente, reconociendo la pieza final del rompecabezas. La fecha coincidía exactamente con el borrador de venta que había encontrado en el sótano. Ricardo planeaba anunciar la venta de la posada como un triunfo, como el nacimiento de un imperio hotelero que nunca existiría. «Suena maravilloso», respondió ella con una sonrisa que ocultaba su determinación. «No puedo esperar». Los días previos a la fiesta, Ricardo intensificó su presión. Como un depredador que siente la victoria cerca, se volvió más audaz, más descuidado en su crueldad. Ya no se molestaba en disimular su desdén hacia Elena, hacia la posada, hacia todo lo que ella valoraba. Una noche entró al dormitorio con un sobre Manila en la mano. Su expresión era una mezcla de falsa preocupación y triunfo mal disimulado. «Elena, tenemos que hablar», anunció sentándose en la cama. «La situación financiera es peor de lo que pensaba». Ella levantó la vista del libro que fingía leer. «¿Qué quieres decir?» «La posada está al borde de la quiebra», declaró con gravedad teatral. «Los números no mienten. Si seguimos así, lo perderemos todo en menos de 3 meses». Era una mentira descarada. Elena lo sabía perfectamente. La posada siempre había sido rentable. Los únicos agujeros financieros eran los que Ricardo mismo había creado con sus gastos excesivos y desvíos de dinero. «Pero has dicho que los inversionistas están interesados en el concepto, no en la propiedad actual», la interrumpió con impaciencia. «Necesitamos liquidez inmediata para avanzar con el proyecto del resort». Abrió el sobre y extrajo un documento de varias páginas. Elena reconoció inmediatamente el tipo de papel legal que había visto en la carpeta del sótano. «Este documento es nuestra salvación», explicó Ricardo, usando esa voz condescendiente que reservaba para cuando creía que ella era demasiado simple para entender. «Es una autorización para usar la posada como garantía para un préstamo importante. Con ese dinero aseguraremos nuestro lugar en el proyecto del resort». Le extendió una pluma cara,
de las que guardaba específicamente para ocasiones importantes. «Solo necesito tu firma aquí y aquí», señaló 2 líneas al final del documento. «Confía en mí, Elena. Es la única manera de salvar nuestro futuro». Elena miró el documento. Gracias a Esteban, sabía exactamente lo que era: una autorización para vender la posada sin requerir su presencia física en el cierre. El último eslabón en la cadena de fraude que Ricardo había construido meticulosamente. También sabía algo que Ricardo ignoraba. Esteban ya había presentado documentos legales que invalidaban cualquier venta que no contara con la presencia física de Elena y su firma verificada por notario. Una trampa invisible que neutralizaba el efecto del papel que tenía frente a ella. Era el momento de la falsa rendición. Elena dejó caer los hombros ligeramente. Permitió que sus ojos se llenaran de lágrimas contenidas. Cuando habló, su voz sonaba pequeña, derrotada. «¿Estás seguro de que no hay otra opción?» Ricardo ocultó su destello de triunfo tras una máscara de preocupación. «He explorado todas las alternativas posibles, créeme. Esta es la única salida». Elena tomó la pluma con mano temblorosa. Miró el documento una última vez. «La posada era el sueño de mi padre», murmuró. «Y transformarla en algo mayor será nuestro homenaje a su memoria», respondió Ricardo, impacientándose. «El tiempo se acaba, Elena. Necesitamos actuar ahora». Con deliberada lentitud, Elena firmó ambas líneas. Cada trazo de la pluma era parte de una actuación cuidadosamente ensayada. No era una rendición real, sino un movimiento estratégico en un juego cuyas reglas Ricardo desconocía. «Listo», dijo, devolviéndole el documento. «Espero que tengas razón sobre esto». La sonrisa de Ricardo fue deslumbrante. El depredador saboreando su presa. «Siempre tengo razón en los negocios, cariño». Guardó el documento en el sobre con un cuidado que rayaba en la reverencia. «Verás que todo saldrá bien. La fiesta será solo el comienzo». Esa noche, mientras Ricardo dormía profundamente, Elena envió un mensaje a Esteban. «Firmé el documento como planeamos. Él cree que ganó». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Perfecto. Todo está listo para el evento. La policía estará informada». Los días siguientes, Ricardo se transformó. La tensión que había estado acumulando pareció disiparse. Volvió a ser el hombre encantador y atento que Elena había conocido años atrás. Le trajo flores sin motivo aparente, la invitó a cenar, incluso elogió el aroma de la posada que tanto había criticado. Era el comportamiento típico del estafador que cree haber completado su engaño, que ya no necesita mantener la presión. Su víctima había cedido. La victoria estaba asegurada. La noche antes de la fiesta, Ricardo insistió en que fueran de compras. «Necesitas algo especial para mañana», declaró mientras conducía hacia un centro comercial exclusivo. «Quiero que todos vean lo hermosa que es mi esposa». En la tienda, seleccionó personalmente un vestido negro elegante pero conservador. Nada demasiado llamativo, nada que pudiera hacerla destacar. Un atuendo apropiado para la esposa discreta de un hombre importante, no para una mujer con luz propia. «Te verás perfecta», afirmó pagando con la tarjeta de la posada. Elena aceptó el regalo con una sonrisa tímida, interpretando a la perfección su papel de esposa agradecida y sumisa. En su mente, sin embargo, ya había decidido que usaría otro vestido, uno que había comprado secretamente días antes. Un vestido rojo intenso que simbolizaba el poder que pronto reclamaría. Esa noche, mientras Ricardo hablaba entusiasmado sobre los inversionistas que conocerían mañana, Elena recibió un mensaje discreto de Julián Varela. «Todo está listo para mañana. El escenario es tuyo». La puerta del salón donde Ricardo creía que celebraría su triunfo estaba a punto de convertirse en la entrada a su caída más profunda. La mañana del gran día amaneció radiante, como si el universo mismo quisiera iluminar cada detalle de lo que estaba por suceder. Elena observaba el cielo despejado desde la ventana del baño, donde se había encerrado con la excusa de necesitar tiempo extra para arreglarse. En realidad, necesitaba esos momentos a solas para calmar el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarla. Miedo, anticipación,
un extraño tipo de tristeza por el final de algo que nunca fue real y, sobre todo, una determinación férrea que crecía con cada respiración. Su teléfono vibró con un mensaje de Julian. «Estaré en la entrada a las 7:30. El equipo de seguridad está informado. Esteban llegará por separado con los documentos». Mientras se aplicaba maquillaje con manos sorprendentemente firmes, Elena recordaba su último encuentro con Julian 2 días atrás, en una cafetería discreta lejos de South Beach. «No quiero que me veas como tu salvador», había dicho él, mirándola con respeto genuino. «Solo soy alguien que reconoce la injusticia cuando la ve». «¿Por qué me ayudas?», había preguntado ella. La respuesta de Julian fue simple pero profunda. «Porque lo que has construido merece ser protegido. Tu posada, tus aromas, hay autenticidad en lo que haces. Es cada vez más raro en este negocio». Ahora, mientras se ponía el vestido rojo que había escondido en el fondo del armario, esas palabras resonaban en su mente. No estaba luchando solo por venganza, estaba defendiendo algo auténtico, algo construido con amor y esfuerzo, contra alguien que solo valoraba las apariencias. «Elena, ¿cuánto más vas a tardar?». La voz impaciente de Ricardo llegó desde el dormitorio. «Debemos irnos en media hora». «Ya casi estoy lista», respondió ella, ajustando el vestido. Cuando finalmente abrió la puerta del baño, la expresión de Ricardo pasó de la impaciencia al desconcierto. «¿Qué estás usando?», preguntó mirando el vestido rojo con el ceño fruncido. «Te compré un vestido ayer. Este me queda mejor», respondió ella con una sonrisa tranquila. «Es demasiado llamativo», protestó él. «El negro era más apropiado para la esposa de un empresario». «Quiero verme especial esta noche», insistió ella. «¿No es una celebración?». Ricardo pareció a punto de discutir, pero miró su reloj y suspiró con irritación. «Como quieras. No tenemos tiempo para esto ahora». Durante el trayecto al Grand Horizon Hotel, Ricardo repasaba nerviosamente su discurso. Estaba tan absorto en su momento de gloria que apenas notaba la calma inusual de Elena. «Recuerda, cuando hable de los nuevos proyectos, quiero que te muestres emocionada», le instruyó. «Estos inversionistas valoran la imagen familiar. Una esposa feliz y orgullosa es parte del paquete». Elena asintió, observando las luces de la ciudad pasar por la ventanilla. «Seré exactamente lo que necesitas que sea esta noche, Ricardo». Él sonrió, malinterpretando completamente sus palabras. «Ese es el espíritu. Al final del día, todo esto es por nuestro futuro». Al llegar al hotel, Julian los esperaba discretamente en la entrada, tal como había prometido. Vestido con elegancia sobria, asintió levemente al ver a Elena. Fue un gesto casi imperceptible, pero cargado de significado. Todo estaba en su lugar. «Señor y señora Navarro, bienvenidos», saludó con profesionalismo. «Los invitados están comenzando a llegar. La sala principal está preparada para su presentación, señor Navarro». Ricardo, que apenas recordaba a Julian del breve encuentro en su oficina semanas atrás, respondió con la condescendencia de quien se cree superior. «Excelente. Asegúrate de que el champán esté perfectamente frío para el brindis. Esta noche marcará el inicio de algo grande». Julian sonrió levemente. «Sin duda será una noche inolvidable». Mientras Ricardo se adelantaba para recibir a algunos invitados, Julian se acercó brevemente a Elena. «Estás radiante», comentó con sinceridad. «Tu abogado está en la sala lateral, con todo preparado. La policía llegará discretamente a las 9:30. Justo después de que Ricardo haga su anuncio público sobre la venta». «Gracias, Julian», respondió ella, con la voz ligeramente temblorosa. «No solo por esto, sino por ver valor en lo que hago. Hace mucho que nadie lo hacía. Tu visión de hospitalidad, tus aromas, tu atención a los detalles, hay magia en eso, Elena. Es lo que muchos buscamos recrear en hoteles de lujo, pero no se puede fabricar artificialmente». El salón resplandecía con luces doradas, cristales brillantes y flores caras, un escenario de fantasía creado para impresionar. Ricardo circulaba entre los invitados como un rey en su corte, presentándose como visionario,
como creador de imperios. A las 9 en punto, mientras Elena observaba desde un rincón, Viviana hizo su entrada triunfal. Vestida para deslumbrar, con un atuendo que claramente había costado más de lo que podía permitirse, se acercó directamente a Ricardo y lo besó en la mejilla con familiaridad excesiva. Fue entonces cuando Ricardo cometió el error final. Creyéndose intocable, miró a Elena y luego a Viviana, y dijo lo suficientemente alto para que su esposa escuchara: «Esta noche celebramos más que un negocio. Celebramos la libertad». Viviana rió, apretando su brazo con complicidad. «Y nuevos comienzos», añadió mirando a Elena con desafío apenas disimulado. En ese momento, Elena comprendió con absoluta claridad que su matrimonio había muerto mucho antes de la escena en la playa. Había muerto el día en que Ricardo dejó de ver valor en lo que ella era, en lo que creaba con sus manos, en la herencia que protegía con tanto amor. Con esa certeza en el corazón, Elena respiró profundamente y caminó hacia el centro del salón. Era hora de reclamar el escenario donde Ricardo creía que brillaría solo. La verdadera función estaba a punto de comenzar. La luna brillaba sobre Hollywood Beach cuando Elena regresó a casa tras su última reunión con Esteban. El plan estaba completo, cada detalle cuidadosamente ajustado. Mañana sería el día en que todo cambiaría. La casa estaba iluminada. Ricardo había llegado antes que ella, algo inusual en las últimas semanas. Al entrar, encontró una botella de champán abierta y 2 copas sobre la mesa de la sala. «Llegas tarde», dijo él, reclinado en el sofá con la copa en mano, la corbata aflojada y una sonrisa autosatisfecha en el rostro. «Deberíamos estar celebrando juntos». Elena dejó su bolso sobre la mesa, notando cómo Ricardo había invadido su espacio con arrogancia, como si ya fuera el único dueño de todo. «¿Celebrando qué exactamente?» «El futuro, querida», respondió, sirviéndole champán sin preguntar si lo deseaba. «Mañana será el día que cambiará nuestras vidas». «Nuestras vidas». La frase sonó falsa, vacía. Elena tomó la copa y observó las burbujas ascender. En menos de 24 horas, este hombre que sonreía como un depredador satisfecho estaría enfrentando la verdad que tanto había intentado ocultar. Ricardo se levantó y caminó por la sala como un rey inspeccionando su reino. «He estado pensando en lo que haremos después de la venta», comentó mirando a través de la ventana hacia la noche. «Quizás una casa en Coral Gables, algo digno del nivel al que vamos a ascender». «Suena maravilloso», respondió ella, manteniendo su voz perfectamente neutral. Él la miró, con ese brillo calculador en sus ojos. «Sabes, Elena, siempre he admirado tu capacidad para adaptarte. Algunas mujeres nacen para brillar en sociedad, otras...» Hizo una pausa, bebiendo un sorbo de champán. «Nacen para servir, para crear los espacios donde otros brillan». La copa tembló ligeramente en la mano de Elena, no por dolor, sino por el esfuerzo de contener la furia que crecía en su interior. «¿Y yo? ¿Qué tipo de mujer crees que soy?» Ricardo sonrió con condescendencia. «Una mujer práctica. Por eso hemos funcionado tan bien. Yo tengo la visión, tú la capacidad de trabajo. Yo dirijo, tú ejecutas». Cada palabra era un insulto disfrazado de cumplido. Elena lo observó mientras hablaba, memorizando cada expresión, cada gesto de superioridad. Quería recordar este momento cuando lo viera caer. El teléfono de Elena vibró. Un mensaje de Mateo. «Todo listo para mañana. Estaré allí a las 8». Ricardo miró hacia el teléfono con ligera sospecha. «¿Quién te escribe tan tarde?» «Rosa», mintió Elena con naturalidad. «Pregunta sobre los huéspedes de mañana. Siempre trabajando», respondió él, recuperando su confianza. «Eso me gusta de ti. Lástima que tus esfuerzos nunca fueron suficientes para llevar la posada al nivel que merecía». Nivel que merecía. Como si la calidez, el cuidado y la atención personal fueran defectos. Como si los aromas que ella creaba con tanto amor fueran inferiores al lujo vacío que él admiraba. «Mañana debes lucir impecable», continuó Ricardo, cambiando de tema. «Los Thompson estarán allí, y los Álvarez.
gente importante. ¿Los inversionistas? Entre otros, respondió vagamente. Personas que aprecian la visión y la ambición. Mientras Ricardo seguía hablando sobre su triunfo, Elena recibió otro mensaje, esta vez de Esteban. Documentos listos, policía confirmada para las 9:30. La conversación continuó durante una hora más. Ricardo, cada vez más expansivo por el champán, detallaba lo que haría con el dinero de la venta, cómo transformaría su imagen, cómo ascendería en la escala social de Miami. Ni una sola vez mencionó a Elena en esos planes. Cuando finalmente subieron a la habitación, Ricardo se quedó dormido casi de inmediato, satisfecho y confiado. Elena permaneció despierta, mirando el techo en la oscuridad. A su lado dormía un extraño, un hombre que había compartido su cama durante años mientras planeaba robarle todo. Se levantó silenciosamente y caminó hasta el armario. Con cuidado, sacó la caja donde guardaba el vestido rojo que había comprado para mañana. No el negro conservador que Ricardo le había dado, sino uno que representaba a la mujer que él nunca vio. Fuerte, decidida, poderosa. Lo sostuvo frente a ella, mirándose en el espejo del armario. Mañana no sería la sombra de nadie. Mañana reclamaría su vida de vuelta. En la posada, Rosa organizaba los últimos detalles para mantener todo funcionando durante la ausencia de Elena. Su lealtad había sido inquebrantable, su apoyo silencioso pero constante. En su apartamento, Mateo revisaba las fotos y grabaciones que había recopilado siguiendo a Ricardo. Evidencia tras evidencia de encuentros sospechosos, gastos inexplicables, mentiras acumuladas. En su oficina, Esteban preparaba los documentos legales que desenmascarían la red de fraude que Ricardo había tejido cuidadosamente. Y en el Grand Horizon Hotel, Julian verificaba personalmente la seguridad y el acceso para el evento de mañana. El tablero estaba listo, las piezas en posición. Mientras Ricardo soñaba con su triunfo imaginario, la justicia esperaba pacientemente su hora. El Grand Horizon Hotel resplandecía bajo las luces de la noche de Miami. Sus columnas de mármol, iluminadas estratégicamente, daban al edificio un aire de templo moderno dedicado al lujo y la exclusividad. El Salón Cristal, ubicado en el piso 15, había sido transformado para la ocasión. Arreglos florales extravagantes decoraban cada rincón. Luces doradas bañaban las mesas dispuestas en semicírculo frente a un pequeño escenario, y camareros impecablemente vestidos circulaban con bandejas de champán y aperitivos elaborados. Ricardo ajustó su corbata de seda frente al espejo del ascensor. Su traje, encargado específicamente para esta noche, le había costado más de lo que ganaba la posada en una semana. Su reflejo le devolvió la sonrisa de un hombre que se creía invencible. «Esta noche es tu noche», murmuró para sí mismo. A su lado, Elena permanecía en silencio, elegante y distante en su vestido rojo. Ricardo había protestado al verla con él en lugar del negro conservador que había elegido, pero estaban demasiado retrasados para discutir. Además, pronto nada de eso importaría. Las puertas del ascensor se abrieron directamente al salón, revelando un mundo de opulencia calculada. Los primeros invitados ya habían llegado, ejecutivos con sus esposas enjolladas, pequeños grupos conversando junto a las ventanas panorámicas que ofrecían una vista espectacular de la bahía de Miami. «Ricardo», un hombre corpulento con un habano apagado en la mano se acercó. El hombre del momento. «Carlos, me alegra que hayas podido venir», respondió Ricardo, estrechando su mano con entusiasmo excesivo. «No me perdería esto por nada. He oído rumores muy interesantes sobre tu nuevo proyecto». Ricardo sonrió con complicidad. «Todo será revelado esta noche. Te aseguro que quedarás impresionado». Elena observaba la escena como quien ve una obra de teatro particularmente elaborada. Notaba cada detalle falso. Carlos no era ningún inversionista importante, sino un conocido de los círculos sociales de Miami, famoso por aparentar más influencia de la que realmente tenía. Discretamente, revisó su teléfono. Un mensaje de Esteban. En posición, sala lateral. La siguiente hora transcurrió como un baile cuidadosamente coreografiado.
Ricardo se movía entre los invitados como un político en campaña, prometiendo oportunidades, insinuando conexiones exclusivas, vendiendo una visión de éxito que solo existía en sus elaboradas mentiras. A las 8:30, Viviana hizo su entrada. Su vestido dorado, escandalosamente ajustado, capturó todas las miradas. Con la confianza de quien ya se consideraba vencedora, se acercó directamente a Ricardo y le besó la mejilla con familiaridad ofensiva. «Llegaste», dijo él, apenas disimulando su placer. «Justo a tiempo para el anuncio». Elena notó cómo la mano de Viviana se deslizaba posesivamente por el brazo de Ricardo, el destello hambriento en sus ojos mientras evaluaba el salón y sus ocupantes. A pocos metros, Mateo había entrado discretamente. Vestido con elegancia sobria, nadie habría adivinado que era el salvavidas de South Beach. Su mirada se cruzó brevemente con la de Elena. Un mensaje silencioso de apoyo. Julian circulaba por el salón con la eficiencia de quien conoce perfectamente cada engranaje del evento. Nadie, excepto Elena, notaba cómo supervisaba discretamente la llegada de los verdaderos protagonistas de la noche. 2 oficiales de policía, vestidos de civil, que tomaron posiciones cerca de las salidas. El notario, que se instaló silenciosamente en una mesa del fondo. A las 9 en punto, un pequeño tintineo de copa llamó la atención de los presentes. Ricardo subió al pequeño escenario, su rostro iluminado por la satisfacción y el champán. «Amigos, colegas, socios», comenzó su voz amplificada por el micrófono. «Les agradezco profundamente que nos acompañen en esta noche tan especial». El salón quedó en silencio. Viviana se colocó estratégicamente en primera fila, su sonrisa brillante fija en Ricardo. «Como muchos de ustedes saben, durante años he trabajado incansablemente para crear una visión única en la industria hotelera de Miami», continuó. «Un concepto que revolucionará la forma en que entendemos el lujo y la exclusividad». Elena observaba desde un lateral del salón. El momento se acercaba. Respiró profundamente, sintiendo una extraña calma apoderarse de ella. No era el nerviosismo que había anticipado, sino la serenidad de quien finalmente ve la verdad emerger a la superficie. Esteban apareció silenciosamente a su lado, un maletín negro en su mano. Mateo se acercó por el otro lado, la trinidad de la justicia que Ricardo nunca vio venir. «Esta noche», continuó Ricardo, alzando su copa, «tengo el placer de anunciar oficialmente el nacimiento de Navarro Luxury Resorts, una nueva cadena hotelera que comenzará con la transformación completa de una propiedad en Hollywood Beach». Un murmullo de aprobación recorrió el salón. Ricardo sonrió saboreando su momento de gloria. «Una propiedad que, gracias a mi visión y determinación, pasará de ser una simple posada familiar a convertirse en el primer eslabón de un imperio». Viviana aplaudió entusiastamente, sus joyas destellando bajo las luces. «Así que les pido que levanten sus copas». Ricardo alzó la suya hacia la luz, para brindar por una nueva era, por el futuro, por la transformación de... No pudo terminar la frase. Un movimiento en la entrada del salón capturó la atención de todos los presentes. Una figura en rojo intenso avanzaba con paso decidido hacia el escenario. Elena Navarro caminaba directamente hacia su marido, con la carpeta de Esteban en sus manos y la verdad como única arma. La hora de la justicia había llegado. El salón entero contuvo la respiración. El vestido rojo de Elena parecía capturar toda la luz de la estancia mientras avanzaba con paso firme hacia el escenario. No había furia visible en su rostro, no había lágrimas ni desesperación, solo había determinación pura, la calma absoluta de quien por fin ha encontrado su poder. Ricardo quedó paralizado, la copa aún suspendida en el aire. Su cerebro intentaba procesar lo que sus ojos veían. No la esposa sumisa que esperaba ver aplaudiendo desde un rincón, sino una mujer transformada, una fuerza de la naturaleza caminando directamente hacia él. «Elena», balbuceó su voz súbitamente privada de su arrogancia habitual. «¿Qué haces?» Ella subió al escenario con elegancia. Los murmullos se extendieron por el salón como pequeñas olas. Sin decir palabra,
Elena tomó el micrófono que Ricardo sostenía flojamente en su mano. El contraste era perfecto. Él, repentinamente disminuido, ella, radiante de verdad. «Buenas noches a todos», comenzó Elena, su voz clara y firme. «Mi nombre es Elena Navarro. Soy la legítima propietaria de Casa Brisa del Mar, la posada que mi esposo acaba de mencionar». Los invitados intercambiaron miradas confusas. Viviana, desde la primera fila, entrecerró los ojos con sospecha creciente. «Quiero agradecerles por venir esta noche. Es importante tener testigos cuando la verdad finalmente sale a la luz». Ricardo intentó recuperar el control, acercándose a ella con una sonrisa tensa. «Querida, este no es el momento para...» «Este es exactamente el momento, Ricardo», respondió Elena sin alterarse. «El momento de la verdad». Con un gesto preciso, abrió la carpeta que llevaba en las manos. De ella extrajo una fotografía ampliada que entregó a uno de los camareros para que la mostrara al público. Esta foto fue tomada hace exactamente un mes en South Beach. En ella pueden ver a mi esposo con la señorita Viviana Rojas. La imagen mostraba claramente a Ricardo y Viviana bajo la carpa VIP. No sería nada extraordinario, excepto por lo que mi esposo decía en ese momento. Elena hizo una señal a Mateo, quien activó una grabación desde su teléfono. La voz de Ricardo llenó el salón con claridad escalofriante. «Ella es tan simple, siempre con ese olor a limpieza, como si fuera la criada y no la dueña. Y esas ropas sin marca, ese moño ridículo». La voz de Viviana respondió: «¿Y nunca sospecha nada de los papeles que firma?». «Elena, jamás. Firma todo lo que le pongo delante. Cree que está protegiendo el negocio, cuando en realidad me está dando el control total». Ricardo palideció visiblemente. Intentó arrebatar el micrófono, pero Julian apareció silenciosamente a su lado, bloqueando su movimiento con discreta firmeza. «La infidelidad es dolorosa», continuó Elena, su voz ahora más suave pero igualmente potente. «Pero descubrir que el hombre con quien compartiste tu vida planeaba robarte todo lo que construiste, eso va más allá del dolor. Eso es un crimen». Un nuevo documento apareció en sus manos. Esteban se adelantó, tomando discretamente su lugar junto a ella. «Este es el abogado Esteban Salvatierra, especialista en fraude patrimonial. Lo que les mostraré ahora no son acusaciones emocionales de una esposa herida. Son pruebas documentales de un esquema fraudulento. Las pantallas del salón, previamente programadas para la presentación de Ricardo, ahora mostraban extractos bancarios, contratos manipulados, autorizaciones falsificadas. La evidencia desfilaba implacablemente ante los ojos asombrados de los invitados. «Durante meses, Ricardo ha desviado fondos de la posada para mantener una imagen falsa de éxito», explicó Elena. «Ha falsificado mi firma en múltiples documentos. Ha intentado crear una base legal fraudulenta para vender una propiedad que no le pertenece». Los hombres que Ricardo había presentado como inversionistas comenzaron a intercambiar miradas incómodas, alejándose discretamente del escenario. Viviana, cuyo rostro había pasado de la confianza al pánico, ahora observaba a Ricardo con la frialdad calculadora de quien evalúa un barco que se hunde. «Estas deudas», continuó Elena, mientras Esteban mostraba documentos adicionales, «son la verdadera razón detrás de su desesperación por vender la posada. $200,000 a prestamistas vinculados con casas de apuestas ilegales». Ricardo finalmente encontró su voz, aunque ya no contenía la seguridad de antes. «Esto es absurdo. Estás distorsionando todo por celos», gritó intentando recuperar el control. «Nadie creerá a una mujer histérica que no sabe nada de negocios». Su desesperación resultó patética. Los invitados, que minutos antes lo admiraban, ahora lo observaban como se mira a un impostor descubierto. «Los documentos hablan por sí mismos», respondió Elena con dignidad. «Y no soy yo quien presenta pruebas, sino la ley». Con una señal precisa, los dos oficiales de policía que habían estado discretamente ubicados en el salón avanzaron hacia el escenario. «Ricardo Navarro», anunció el de mayor rango, «está detenido por los delitos de fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida de fondos».
Un silencio atónito cayó sobre el salón. Viviana, aprovechando el momento de confusión, intentó escabullirse hacia la salida, pero fue interceptada por Rosa, quien había permanecido oculta entre los invitados. La señorita Rojas también deberá responder algunas preguntas, añadió Elena. Hay evidencia de su complicidad en el esquema. Mientras los oficiales esposaban a Ricardo, la transformación fue completa. El hombre que minutos antes se pavoneaba como un rey, ahora se encogía, pequeño y patético, ante la mirada de todos. «¡Elena!», gritó con desesperación. «No puedes hacerme esto. Sin mí no eres nada. Yo te convertí en algo». Ella lo miró directamente a los ojos, sin odio, solo con la claridad de quien finalmente ve la verdad completa. «Te equivocas, Ricardo. Yo construí algo hermoso que tú intentaste robar. Nunca entendiste que el verdadero valor no está en aparentar, sino en crear». Cuando los oficiales lo escoltaron fuera del salón, Viviana finalmente mostró su verdadera naturaleza. Se alejó de Ricardo como si nunca lo hubiera conocido, su mirada fría calculando ya su próximo movimiento. «Viviana», llamó Ricardo, «diles que es mentira, diles que teníamos planes». La mujer que había jurado amarlo eternamente solo horas antes se encogió de hombros. «No sé de qué habla este hombre», respondió con frialdad glacial. «Apenas lo conozco». Mientras Ricardo desaparecía por la puerta del salón, Elena sentía un extraño vacío mezclado con liberación. No era el triunfo lo que brillaba en sus ojos, sino la paz de quien recupera lo que le pertenece. Julian se acercó discretamente. «¿Estás bien?». Elena asintió lentamente, observando a los invitados que ahora la miraban con una mezcla de asombro y respeto. «Por primera vez en mucho tiempo», respondió. «Estoy exactamente donde debo estar». El amanecer pintaba de rosa y oro las olas suaves de Hollywood Beach. Elena observaba el espectáculo desde la terraza de Casa Brisa del Mar, una taza de té entre sus manos. 6 meses habían pasado desde aquella noche en el Grand Horizon Hotel. 6 meses que habían transformado completamente su vida. La posada florecía como nunca antes, liberada de las deudas ocultas de Ricardo, con las finanzas completamente reorganizadas. El pequeño hotel familiar había recuperado su esencia original y añadido nuevas dimensiones. Rosa, ahora oficialmente gerente general, supervisaba la operación diaria con la misma eficiencia amorosa de siempre, pero con el reconocimiento y el salario que merecía. Había sido el primer acto de justicia de Elena, recompensar la lealtad inquebrantable de quien nunca la abandonó. «¿Más té?», preguntó Rosa, apareciendo con la tetera humeante. «Gracias», respondió Elena, sonriendo. «¿Cómo va la preparación para los Hernández?». «Todo listo. Les preparé la habitación marina con los difusores de lavanda y sal que tanto les gustaron la última vez». Rosa dejó la tetera y se apoyó en la barandilla. «Los nuevos productos están causando sensación. La señora Mendoza compró toda la línea para regalo». Elena asintió, sintiendo una oleada de satisfacción tranquila. La línea de productos Brisa de Lavanda y Mar ya no era solo un sueño pequeño. Se había convertido en una marca respetada, con presencia en tiendas selectas de Miami y pedidos crecientes a través de su recién estrenada tienda online. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Mateo, confirmado el permiso para la inauguración. Todo listo para el 15. Su corazón dio un pequeño salto de alegría. El edificio terracota de South Beach, aquel que había visitado con ilusión y luego con determinación, ahora le pertenecía oficialmente. Las renovaciones estaban casi completas. En menos de un mes, Casa Brisa del Mar, South Beach, abriría sus puertas. No sería un hotel lujoso en el sentido tradicional. Sería algo mejor, un refugio auténtico, con alma, donde cada detalle hablaría de cuidado genuino y atención personalizada, donde los aromas que ella creaba con tanto amor envolverían a los huéspedes, creando memorias que querrían revivir una y otra vez. El sonido de un auto estacionándose la sacó de sus pensamientos. La elegante figura de Julian emergió, sosteniendo una carpeta y lo que parecía ser un pequeño paquete. Durante estos meses,
Julian había sido un apoyo constante pero respetuoso. No un salvador, no un reemplazo, sino un compañero que valoraba genuinamente lo que ella había construido. Su relación había crecido lentamente, con la solidez de lo que se fundamenta en admiración mutua. «Buenos días», saludó él, subiendo a la terraza. «Traje los contratos para los nuevos proveedores y un pequeño regalo». Elena sonrió, invitándolo a sentarse. «Siempre tan eficiente». «¿Café? Por favor». Mientras Rosa servía el café, Julian colocó sobre la mesa el pequeño paquete envuelto en papel artesanal. «Ábrelo», dijo con esa sonrisa tranquila que Elena había llegado a apreciar. Dentro encontró un frasco pequeño, elegante, de vidrio azul cobalto. La etiqueta, delicadamente diseñada, mostraba el logo de Brisa de Lavanda y Mar, pero con un nombre diferente: Elena's Essence, esencia de Elena. «Es un prototipo», explicó Julian. «Le pedí a ese laboratorio artesanal que mencionaste que recreara el aroma exacto que usas personalmente. Pensé que podría ser la pieza central de tu línea premium». Elena abrió el frasco y el aroma la transportó inmediatamente. Lavanda, sí, pero con notas más complejas, más personales. Era ella, traducida en fragancia. «Es perfecto», murmuró, genuinamente conmovida. «Gracias por ver valor en lo que muchos consideraron insignificante». «No es insignificante crear belleza», respondió él simplemente. Desde la playa, la figura atlética de Mateo se acercaba, recién salido del mar, tabla de surf bajo el brazo. Había conservado su trabajo de salvavidas, su alma libre intacta, pero ahora dedicaba 2 días a la semana a supervisar las renovaciones en South Beach. Era su forma de estar presente sin sacrificar su esencia. La vida había encontrado un nuevo equilibrio. Un equilibrio basado en verdad, en autenticidad, en respeto mutuo. El proceso legal contra Ricardo seguía su curso. Las evidencias eran abrumadoras, los cargos múltiples. Viviana había desaparecido del mapa, probablemente buscando otra presa con más potencial que un estafador descubierto. Elena no dedicaba energía a pensar en ellos. Había aprendido que la mejor venganza no era el odio persistente, sino la felicidad reconstruida. Mientras disfrutaban del desayuno en la terraza, con el mar como testigo eterno, Elena pensó en todo lo que había aprendido, en cómo el dolor puede transformarse en fortaleza, cómo la traición puede convertirse en oportunidad de redescubrirse. La mujer que Ricardo llamaba simple había construido un pequeño imperio basado precisamente en esa simplicidad auténtica que él tanto despreciaba. La mujer que olía a limpieza había transformado ese aroma en una marca codiciada. La mujer a quien intentó robar y humillar ahora se erguía más fuerte, más clara, más completa. El horizonte de Miami se extendía infinito frente a ella, un horizonte que, por primera vez, llevaba su propio nombre. Si esta historia de Elena les llegó al corazón, no olviden dejar su me gusta y compartirla con otras personas que merecen recordar su propio valor. Suscríbanse a nuestro canal para más historias emocionantes. Y cuéntenos en los comentarios, ¿alguna vez han redescubierto su fuerza interior después de una traición? En la pantalla ya aparece nuestro próximo video. Nos vemos pronto.